hacer. José María Aresté, escritores de cine. Nos vamos acercando al tema que hoy nos reúne y bueno, este es un libro, por lo pronto es un libro caprichoso, ¿no? Tú escoges 12 escritores, lo dices ya en la introducción, podrías haber escogido otros muchos, ¿no? Sí, sí, ¿Son sí. preferencias literarias o son preferencias cinematográficas las que te han movido a esa elección? Pues la verdad es que la lista inicial que elaboré para este libro era muy amplia y vamos, al principio yo tenía casi un centenar de escritores posibles que abordar, o sea que realmente había mucho material. Y es una mezcla de todo, porque ciertamente algunos de esos escritores me encantan y me fascinan. Quizá entre los actuales yo destacaría a Paul Auster y David Mamet, que además son autores que han dirigido cine, lo cual me parece muy interesante porque, claro, tienen la visión del novelista y tienen también la visión de la persona que ha dirigido películas. Pero luego, por supuesto que los otros autores, claro, estamos hablando de gente como John Steinbeck, como William Faulkner, como Graham Greene, que son escritores formidables. Muchos de ellos destruidos por su paso por el cine, por Hollywood, ¿no? Es Relación cierto. de amor-odio, lo dice el Sí, subtítulo, sí, sí, relación no. muy tormentosa por lo general, ¿no? Claro, se dan las dos cosas. Realmente cada caso es cada caso, yo creo que no es fácil generalizar y decir a todos les ocurrió esto. Pero quizá los primeros, los que de alguna manera conocieron la llegada del sonido al cine, pues fueron pioneros. Les tocó a ellos empezar a poner en diálogos palabras que de alguna manera reclamaban el prestigio de escritores importantes. Y esto les pesó a algunos de ellos. Yo creo que quizá el caso más paradigmático es Fitzgerald, que realmente solo tuvo un crédito por el guión de una película, que es Tres camaradas, que es una película que a mí me encanta, de Fran Borzás, pero fue una etapa para él muy dura. Él estuvo en Hollywood principalmente para ganar dinero y para poder costear el tratamiento. Para ganar dinero todos, ¿A qué se va Sí, Hollywood? claro, bueno, eso eso iban pues, todos a eso, ¿no? pero dinero para qué, que es lo importante, pues para costear el tratamiento psiquiátrico de su mujer, de Zelda, Ya, de Zelda. que fue quizás ¿Pero su no gran crees que tragedia. Scott Fitzgerald se habría destruido de todas maneras con Hollywood o sin Hollywood? Llevaba en sí mismo el germen de la destrucción. Es cierto, convencido de es cierto que sí, que tenía ese carácter, ¿no? De todas maneras, yo creo que Hollywood aportó cosas y es evidente, sobre todo en su obra inacabada, El último magnate, que de alguna manera nunca la habría escrito si no hubiera pasado por ahí. Ciertamente, la relación cine-literatura, aunque a lo mejor un escritor en un momento dado, y algunos tenéis aquí experiencia y podréis contar, a lo mejor en algún caso puede haber una relación desgraciada, que uno no quede satisfecho con lo que han hecho o que ve su talento malgastado, pero al final enriquece de alguna forma. Yo creo Influencias recíprocas, ¿no? Exacto. Porque es verdad que sin literatura no habría habido cine, pero luego el cine ha repercutido y ha modificado la concepción de la novela de nuestro siglo, ¿no? Sí, sí, las nuevas, sobre todo eso se nota en los directores jóvenes y en los escritores jóvenes, que de alguna forma incorporan formas narrativas cinematográficas en sus libros. Es curioso el caso, pues quizá todos lo conocéis, de Eisenstein, que a la hora de hablar del montaje paralelo hablaba de la influencia de Charles Dickens, pues esas historias alternadas que él tenía en sus libros. Bueno, pues ahí se ve la influencia de la literatura en el cine, en lo que es el montaje paralelo, pero luego se ha dado al revés también, efectivamente. Es curioso algo que dice Juan Manuel de Prada, que es el que pone prólogo al libro, que yo no sabía. Dice, Griffith, fundador del cine moderno, confesó que las grandes innovaciones técnicas introducidas en sus películas se las habían inspirado las novelas de Dickens. Es correcto, completamente. También. También. Sí, sí, sí. O a lo mejor él solo. Pues entonces el cine se lo inventó Dickens, porque Griffith y Eisenstein son los inventores del cine. Bueno, el cine ha influido no solo en novelas, ha influido incluso en los poemas de Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Bueno, Mucho, en ¿no? mi último libro hay una sección que es carteles de cine en donde homenajeo a 10 películas, podían ser otras 10 el mes que viene, pero eran 10 concretas. Ajá. José María, absoluto predominio de lo americano. Sí, la verdad es que es casi inevitable porque al fin y al cabo pues, Gracias a Dios. es el lugar rey del cine. Aunque sí que quise incluir a un autor español, fue algo en lo que me empeñé y tuve Jardiel que- Poncela. Jardiel Poncela, que... Bueno, pero yo ahí echo de menos a todos esos escritores españoles maravillosos, simpatiquísimos, anarquistas de derechas, Jardiel Poncela, Noel Clarasó, López Rubio, Edgar Noel Neville. Clarasó, Fantásticos. Edgar Neville, Neville, Tono, Neville. que se fueron allí y pusieron aquello patas arriba, ¿no? Aunque en realidad los tenían como traductores, no hacían otra cosa que traducir, ¿no? Que adaptar Fue como diálogos. una aventura, para ellos fue como una aventura, pasárselo bien una temporada en Hollywood, ver cómo era aquello. Realmente yo creo que se lo tomaron de esa manera, aunque Jardiel Poncela, que lo cuento en el libro,
ahí llevó a la pantalla una de sus obras, que es Angelines o el honor de un brigadier. Felina. Angelina, efectivamente. Y él presumía de que es la primera película de la historia del cine en verso. Es una cosa curiosa. Pilar Miró hizo luego El perro del Pero, hortelano, por ejemplo, pero ¿no? después- Y alguna otra ha habido, de Shakespeare, por ejemplo. La dama boba también se ha La hecho dama hace boba. relativamente poco en versos. Bueno, ahí, tú sabes, hay una frase maravillosa de Jardiel Poncela de su paso por Hollywood que dijo, en Hollywood hay dos distracciones, tumbarse en la playa y mirar a las estrellas o tumbarse en las estrellas y mirar a la playa. Cosa que te vendría bien a ti para la columna del sexo, no es más. Ah, sí, con una sí, distancia viene muy bien. Y luego hay una anécdota también maravillosa de Edgar Neville, que era diplomático y estaba destinado, no sé si en Washington o en fin, y se fue a Hollywood. Y allí se enredó, no sé si con las estrellas o con sus amigotes de Madrid, abandonó por completo el puesto y entonces el ministro de Asuntos Exteriores le llamaba reiteradamente al orden y Edgar Neville pasaba de largo olímpicamente, ya la quinta o la sexta vez que le dijo, lo culminó, le dijo, se incorpora usted, señor Neville, inmediatamente a su puesto o lo destituyo. Y entonces Neville le contestó con una carta escrita en forma de instancia que es célebre en el mundo diplomático, donde decía, en fin, aportaba sus razones y luego decía, Dios guarde usted 2 años. Al ministro, que probablemente sería lo que duró el ministro, ¿no? Bueno, una última cosita, me ha llamado también la atención que Truman Capote, que es uno de los escritores que aparecen en el libro y que más conspicuamente colaboró con Hollywood, decía que las películas son antiliteratura, en contra de lo que aquí estamos apuntando. Sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Decía Truman Capote, si te acuerdas, que a lo No, mejor no, lo escribiste claro. hace tiempo y ya no te No, acuerdas. hay cantidad de datos, pero esa frase efectivamente es muy llamativa, ¿no? Yo pienso que Truman Capote, como todos sabemos, tenía muchas frases de estas ingeniosas y que a veces tenía un poco de butad. O sea, que yo creo que quizá él no lo sentía realmente al 100% esa frase. Sí que hablaba en el fondo de la frustración que puede encontrar un escritor, sobre todo cuando adaptan su propia obra. Que a él le pasó en parte con Desayuno con Diamantes, Desayuno en Tiffany's, que es una adaptación que tampoco es que renegara de ella, pero tampoco quedó satisfecho. Sin embargo, él adaptó obras, digo, como por ejemplo Otra vuelta de tuerca de Henry James, que es para mí desde luego la mejor adaptación, con Sí. título de suspense. Bueno, es tú dices en el libro algo que me ha estremecido. A ver, José María, dices que a veces las películas son mejor que las novelas que les dan pie, lo cual es rigurosamente cierto. Pero dices que la adaptación que hizo de Carta de una desconocida Stefan Zweig Max Ophüls supera la película a la novela. Bueno, a mí la película me parece buenísima, pero oye, la novela de Stefan Zweig es una obra es maestra. preciosa, es No sé maravillosa. lo que opinarán el resto de los Sí, contertulios. es gustan las dos. pero Ve la película y Me se gustan se las dos puede mucho. por Sí, lo a mí menos también me al gustan mismo mucho las nivel. dos, pero... No hay por qué elegir. Son maravillosas las dos. Hay un Sí, chiste. pero él elige.